A veces, las cosas más simples son las que cambian el mundo por completo. Un pequeño paso, una palabra, o en este caso, lavarse las manos. Un gesto que hoy nos parece de lo más normal, pero que esconde una de las revoluciones más grandes de la medicina. Vamos a ver cómo esta acción tan sencilla se convirtió en un pilar que salva, literalmente, millones de vidas. Suena a contradicción, ¿verdad? Pensemos en esta paradoja. Los hospitales nacieron para sanar, para curar, pero, por muchísimo tiempo, fueron, irónicamente, los peores focos de infección. Y esa pregunta, que parece un sinsentido, fue el punto de partida de una lucha silenciosa pero fundamental para la seguridad de todos. Pensemos en esta cifra. 1.400.000 personas. Ese es el número de gente que, ahora mismo, en este preciso instante, está sufriendo una infección que contrajo mientras buscaba atención médica. Y ojo, no es un dato histórico, es una realidad de hoy. Imagínense, más de 1 millón de personas lidiando con una complicación que sencillamente no debería haber ocurrido. Bueno, vamos a ponerle nombre a este enemigo invisible. Se les conoce como infecciones relacionadas con la atención sanitaria o IRAS. Son básicamente una consecuencia no deseada de recibir cuidados médicos que pueden agravar la situación de una persona o, en el peor de los casos, costarle la vida. Entonces, para que quede súper claro, una persona entra a un hospital o a una clínica para tratar un problema, y ahí dentro contrae otro completamente nuevo. No es algo que traía de casa, sino que lo adquirió directamente durante su estancia. Eso es exactamente lo que define a una IRAS, y es la razón por la que es una de las mayores amenazas a la seguridad del paciente. Y aquí la cosa se pone peor, porque vemos una desigualdad brutal. Miren, en los países desarrollados, entre un 5 y un 10% de los pacientes contraen una de estas infecciones. Pero en los países en desarrollo, el riesgo puede ser hasta 20 veces mayor. Es una brecha enorme que nos dice que los recursos y las buenas prácticas marcan una diferencia de vida o muerte. Pero a ver, ¿de dónde viene la solución a todo esto? Para entenderlo, tenemos que viajar en el tiempo. Nos vamos a la Viena del siglo XIX para conocer la historia de un médico húngaro, un hombre cuya insistencia en una idea muy simple le costó su carrera, pero que sin saberlo sentó las bases de la medicina que conocemos hoy. La historia de Ignaz Semmelweis es bastante trágica, la verdad. En los años 40 de 1800, él notó algo terrible en el hospital de Viena. Para 1847, implementó su idea revolucionaria. ¿Y qué pasó? Lo ignoraron, se burlaron de él. Murió de forma trágica, sin tener idea de que su descubrimiento se convertiría en un pilar fundamental de la medicina. Es que el impacto de su idea fue innegable. Miren estos números, porque hablan por sí solos. Semmelweis vio que en el pabellón de maternidad atendido por médicos, los mismos que hacían autopsias, la mortalidad de las madres era de un terrible 18.3%. ¿Qué hizo? Los obligó a lavarse las manos con una solución de cloro. El resultado, la tasa se desplomó a solo un 2%. Los datos estaban ahí. Su teoría para la época era una locura. Todavía faltaban décadas para que se hablara de gérmenes o bacterias, pero él ya estaba diciendo que los médicos llevaban en sus manos partículas cadavéricas invisibles. En esencia, estaba describiendo la transmisión de patógenos muchísimo antes que el propio Louis Pasteur. Entonces, si la evidencia era tan pero tan clara, ¿por qué nadie le creyó? Bueno, esta cita lo explica todo. Era una idea demasiado difícil de aceptar. Significaba que ellos, los que curaban, eran en realidad los que estaban llevando la muerte. Fue un golpe durísimo para el ego y el prestigio de los médicos de la época. De hecho, su lucha fue tan icónica que hasta le puso nombre a un fenómeno psicológico, el reflejo de Semmelweis. Es esa tendencia que tenemos a rechazar de golpe una nueva evidencia solo porque contradice lo que ya creemos. La historia de Semmelweis se convirtió en un recordatorio universal de lo difícil que es, a veces, aceptar el cambio. Ok, dejemos el siglo XIX y volvamos a hoy. La idea de Semmelweis ha evolucionado, claro, y ahora es un protocolo mundial, estandarizado. De hecho, la Organización Mundial de la Salud lo simplificó en un concepto súper poderoso para guiar a todo el personal de salud. El método de toda la vida, con agua y jabón, necesita que le prestemos atención. No es solo mojarse las manos y ya.
El proceso completo debe durar entre 40 y 60 segundos. Hay que frotar bien, con energía, cada rincón de las manos para de verdad eliminar la suciedad y los microbios. Y luego está la opción rápida, la del gel a base de alcohol. Dura manos entre 20 y 30 segundos, pero exige la misma técnica rigurosa. El truco aquí es cubrir cada centímetro de las manos y seguir frotando hasta que se sequen por completo. Solo así nos aseguramos de que funcione bien. Y aquí está la joya de la corona de la estrategia moderna de la OMS, los 5 momentos. Esto es clave. No se trata solo de lavarse las manos al llegar al trabajo, es antes de tocar a un paciente, antes de un procedimiento estéril, después de un riesgo de exposición, después de tocar al paciente y después de tocar su entorno. Cada momento es una barrera fundamental contra la infección. Y ojo, porque si entramos en zonas de altísimo riesgo, como un quirófano o una central de esterilización, las reglas se ponen mucho, pero mucho más serias. Aquí es tolerancia cero. Fuera anillos, relojes, pulseras. Las uñas artificiales están terminantemente prohibidas porque son un hotel de lujo para los gérmenes. Y el lavado no es solo de manos, es hasta los antebrazos y dura entre 2 y 5 minutos. En estos lugares no hay margen para el error. Ok, todo esto suena genial. La ciencia es clara. Los protocolos existen. Pero entonces viene la pregunta del millón. Si la solución es tan simple y la conocemos desde hace más de 150 años, ¿por qué no se cumple siempre al 100%? Pues la respuesta es complicada y muy humana. Las barreras que ha identificado la OMS van desde las más prácticas, como que la piel se irrita o que simplemente no hay tiempo, hasta las psicológicas, como esa creencia totalmente errónea de que los guantes reemplazan el lavado de manos. Y a veces es tan simple como un olvido, la falta de costumbre o no ver que los demás lo hagan. Y con esto volvemos al punto de partida. La lucha que empezó Semmelweis sigue hoy, en cada hospital, en cada clínica del mundo. Es un recordatorio constante del poder increíble que tenemos en nuestras propias manos. A ver, que quede algo bien claro. Esto no es una opinión, es un hecho rotundo, respaldado por décadas de ciencia. Promover la higiene de manos tiene un triple impacto. Protege la salud de las personas, salva vidas y además le ahorra una cantidad enorme de dinero al sistema de salud. Dinero que se gastaría en tratar infecciones que se pudieron prevenir. Y si hablamos de dinero, la cifra es para no creerlo. El costo de implementar un buen programa de higiene de manos en un hospital, con todo y productos y capacitación, es menos del 1% de lo que se gasta en tratar las infecciones que ese mismo programa evita. O sea, la inversión es mínima comparada con el beneficio, ya no solo económico, sino sobre todo humano. Esta frase del profesor Didier Pittet, que lideró este gran reto mundial de la OMS por la seguridad del paciente, creo que lo resume a la perfección. No estamos hablando solo de controlar infecciones, estamos hablando de evitar sufrimiento. Y esa es la esencia de cuidar a los demás. Al final, todo se reduce a esto. Es el lema de la campaña mundial de la OMS. Una frase simple, directa, pero poderosísima. La limpieza de las manos no es un detalle, no es opcional. Es la base para que la atención médica sea segura y de calidad para todos. Desde la época de Semmelweis sabemos lo que tenemos que hacer. La ciencia nos dio la respuesta hace más de un siglo y medio. Los obstáculos que quedan ya no son científicos, son de comportamiento, de organización, de prioridades. La pregunta entonces sigue en el aire. ¿Qué nos detiene?